Hola, bienvenidos a En Honor a, este espacio en donde cada semana nuestros invitados nos abren su corazón y nos cuentan su historia de vida. Hoy tenemos un invitado muy especial, los dejo con Mario para que nos lo presente. Bueno, pues muchas gracias, Maye. Como bien nos dices, hoy nos acompaña un invitadazo. Está con nosotros, él es licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación, cuenta con una maestría en Humanidades, es conferencista, coach y autor del libro Casa Emocional, que es el que tengo aquí. Y bueno, pues nos viene a platicar un poquito de todo lo que ha hecho. Su nombre es Antonio Salazar, pero es mejor conocido como Rojo. Rojo, bienvenido. Muchas gracias, Maye, Mario. Gracias por este espacio. Estoy muy contento de estar aquí y encantado de platicar y compartir. Muchas gracias, Maye. Gracias por aceptar la invitación en el momento en que te envié el mensaje. Pues lo aceptaste venir a compartirnos aquí, pues todo lo que haces, que sabemos que en este momento de la vida es muy importante la salud emocional y hablar de todo eso. Entonces, pues bueno, gracias por estar aquí. Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero primero queremos conocer quién es Antonio Salazar. Cuéntanos dónde naces, cuándo naces, un poquito de tu infancia. Yo soy regio. De repente hay gente que me pregunta, digo, cuando no sé, me toca de repente en un viaje o en una transportación o algo, oiga, pero ¿usted es de aquí o no? Y pues bueno, soy pelirrojo y por de ahí sale muy, muy creativamente mi apodo, pero soy 100% regio de Monterrey del 7 de julio del 87, 7 del 87. Y crecí en una familia de 4, mis papás, mi hermana, una hermana de 1 año y medio mayor, también pelirroja. Y salimos así gracias a la mamá de mi papá. Ah, ok. Ella era la pelirroja y tuvo 10 hijos, ninguno. Tuvo 40 nietos, nadie, más que mi hermana y yo. De lado de mi mamá son 5. Crecí en San Nicolás, nosotros somos del norte de la ciudad. Y mis papás, los dos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y luego yo crecí en la UDEM. Crecí en mis papás, bueno, pues invirtiéndole y echando un esfuerzo para tenerlos en lo mejor que se pueda de escuelas. Y entonces, la verdad es que fui como que creciendo mucho en esta cultura regiomontana y la verdad me encanta y muy familiar, muy tradicional, la parroquia ahí de la colonia Anáhuac y todo este folclore pues sí, o sea, de la escuela, la familia, o sea, como que es una infancia muy bonita. ¿Cómo eras de niño? Yo era, fíjate que era, yo creo que un poquito chifladón, pero no caía, o sea, mi mamá me cuenta y mi papá las historias, o sea, nunca me dieron una nalgada. De repente he tenido amistades o exparejas que me dijeron que me faltó una que otra. pero, pero la verdad es que una infancia muy bonita, sí era un poquitito travieso, nada del otro mundo. Era un niño noble y te digo, crecí con mucho amor. La verdad, mi hermana y yo muy bien, o sea, nunca, las típicas peleillas de hermanos, pero nunca en el otro mundo, gracias a Dios. Fíjate que una cosa interesante que, lo digo así rápido, pero es un súper tema que, de hecho, lo narro en el libro, ahorita platicamos de repente de cosas del libro, pero yo nací con una cuestión en la cabeza, en el cerebro, que mi pediatra detectó, la verdad es que tuvo muy buen ojo, y veía que mi cabeza era un poco más grande. Estoy hablando del 87. Entonces le dijo a mi mamá es doctora, le dijo, doctora, este niño siento que está su cabeza más grande. Yo tenía 1 mes de vida, 1 mes y medio. Entonces ya me hicieron unos estudios, resulta que pero estoy hablando de cosa milimétrica. Y resulta que tenía un problema que se llama estenosis del acueducto de Silvio, que es un bloqueo en ciertos lugares del cerebro donde hay cambios de líquido. ¿Y qué pasa? Que esto provoca o podía provocar hidrocefalia, agua en la cabeza. Es como un globo de agua. Imagínate que se empieza a hacer más grande y empieza a haber problemas porque puede haber derrames. Es complicado. Y entonces me operaron desde muy pequeño. Desde los 2 meses de vida me pusieron es una válvula Hakim, se le llama. Es como una especie de manguerita que hace que drene eso y que no se bloquee el líquido. Entonces, al hacer esta cirugía, yo tenía 2 meses de vida. Al tener esta cirugía muy pequeño, mi cuerpo la adaptó. Entonces, llevo con esto desde que tengo vida prácticamente. Y pues como siempre he crecido así, nunca me he sentido, de hecho el cirujano que de repente lo visito, un tema de saludarlo, le tengo mucha estima,
y también como revisar que todo esté bien y gracias a Dios ha estado perfecto. Él me decía eso, que me dice, no, pues eres un caso de éxito, o sea, pero no lo dimensiono. Mis papás me cuentan, mi mamá de repente se emociona porque, pues imagínate, yo lo veo ahora con mis amigos que tienen bebés y que de repente algo Una médico condición. está muy cañón y te pones muy nervioso y de repente sale todo bien y ya. O sea, como que gracias a Dios es un niño normal. Pero el doctor decía, este niño puede hacer absolutamente cualquier cosa. Ustedes sabrán si le dicen o no. Pero lo único que no es, por ejemplo, fútbol americano, ¿no? Por los Por los impactos, golpes. exacto, en la cabeza. Pero fuera de eso, la verdad es que todo muy Todo bien. normal. Nunca fue una condición como tal. No, afortunadamente no. Y fui un niño, me da risa porque, o sea, era poquito bueno en todo, pero no destacaba en nada. O sea, en los deportes, pues ahí jugabas, pero no eras bueno. El tema artístico, pues ahí más o menos a la flauta y cosas así, pero pues no era tan bueno. Y tema académico, pues ahí promedio, pero no destacaba en nada hasta que, y lo cuento mucho en mis conferencias, en mis clases, que fue esta cuestión del hablar en público, lo que finalmente, que yo lo descubro en prepa y ahí fue, de cuenta que despegué. O sea, toda mi infancia fue muy bonita, pero al mismo tiempo como muy tranquila. Muy Nunca normal. fui, exacto, o sea, un niño promedio, tranquilo, iba al catecismo, pero no destacaba en nada. ¿Y soñabas con algo de chiquito de quiero ser esto? Fíjate que recuerdo, o sea, pues la típica de niño de quiero ser como mi papá, ¿no? Y Ujú. mi papá era ingeniero civil, pero pues nada que ver, pero pues dices eso como que por inercia, ¿no? Y Por el admiras a... ejemplo a veces. Exacto, admiras a tu papá y demás, y es porque es tu referencia, ¿no? Y luego, pues de repente, pues típicos sueñitos guajiros de quiero ser futbolista y cosas así, pero nada más lo dices de dientes para afuera, no, no. Pero ya donde se empezó a poner, o sea, que sí lo recuerdo bien, con más conciencia, estaba terminando secundaria y empezaba con todas estas ondas de qué prepa vas a entrar y todo esto. Y estaba mucho, digo, obviamente siempre va a ser un tema que iba a estar, pero estaba muy de moda en ese tiempo, me acuerdo, el tema del liderazgo. Y que liderazgo y el liderazgo y el liderazgo. Y entonces iba a muchas conferencias, iba a congresos, iba a seminarios. Y, y entonces ahí fue donde empecé a sentir, yo quiero estar ahí arriba. Algún día yo voy a estar ahí arriba. Y en esos momentos era mucho de unos currículums impresionantes. O sea, pues allá no había redes sociales. O sea, lo que te respaldaba eran tus credenciales, ¿no? Y entonces decía yo, para estar ahí arriba tengo que estudiar mucho. Y entonces, pues pero motivado por eso. O sea, yo dije, para ser un buen conferencista hay que estudiar, entonces vamos a estudiar para estar ahí. Como que, pues en mi mente inocente pensaba que literalmente eso, para subirte, o sea, tienes que tener eso. Pero como que fuiste descubriendo para qué eras Exacto, bueno para estar ahí arriba, porque exacto. pues puedes haber dado una conferencia de ingeniería civil, una Ajá. conferencia de doctor, vaya, cualquier Ujú. otra cosa, pero al final del día descubres para lo que eres bueno y empiezas a subirte, pero más que a cumplir ese sueño, pues a compartirlo, ¿no? Sí, sí, porque al final es o sea, sin, ni modo que le hables a la pared, Sí, ¿verdad? exacto. O sea, ¿Y de qué voy a hablar? exacto. Y sobre todo trabajar esta empatía de qué es a lo que la gente le gusta, cómo le gusta que le hables, en qué tono, con qué ritmo, de qué tema. Y juego con el humor también. Me da cuenta que si yo me quería dirigir a jóvenes, pues que sea entretenido, No. pero al mismo tiempo que sea de calidad. Y entonces fui creando ahí un criterio y, y bueno, luego me metí, o sea, soy mucho, de hecho ayer que presenté mi libro en la UDEM, o sea, me metí mucho en la UDEM, o sea, tanto ahí estudié la prepa, la carrera, la maestría, fui maestro de ahí, fui colaborador, ahí mis mejores amigos, tuve novias ahí, etcétera. Y, y entonces como que se empezó a hacer así como ese nombre de, oye, sí, rojo, porque pues hay otros chavos también que le dicen así, pero ¿qué rojo? Rojo el de la UDEM. Ujú. Entonces ya como que me Ya ubicaban lo un ubicas. poquito más. Pero la verdad es que, o sea, doy la vuelta para atrás ahorita que decías, Maye,
Y la verdad es que no puedo más que agradecer. O sea, soy una persona agradecida con Dios y mis papás y mi familia porque o sea, fue una muy bonita infancia, la verdad, y adolescencia. Y me imagino que ahorita que contabas de los grupos de la iglesia, pues de adolescente ya andabas como... Ahorita también comentabas algo de la cultura regia, algo así, ¿no? O Sí, algo, sí, 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 del sí. folclore regio. Y creo que parte del folclore regio, perdón, es ir a los grupos de la iglesia. Obviamente, escoger un equipo, si Tigres o Claro, Rayados. Obviamente, pero eso es parte por de la supuesto. cultura regiomontana. El momento que se le da a uno como adolescente, el creer en un ambiente, o al menos en el ambiente de nosotros, que es el ambiente de la iglesia, con los compañeros. Y ahí empiezas como que a formar algo, ¿no? Empiezas a ver como bien dices, a crecer en ese folclore. Y estando ahí te lleva a estudiar comunicación Ajá. por ese afán de quererte subir. Exacto, exacto. Yo decía, una parte clave fue, estando en la prepa, había un concurso de oratoria. O sea, en tu materia de español, digamos, que en ese semestre se llamaba expresión oral, el examen final era un discurso de oratoria en tu salón. Y así te iban a evaluar, ese era tu examen. Tenías que preparar un tema en 3 minutos, tema libre, y lo dabas frente al salón. Y los dos mejores de cada salón, pasaban a la siguiente ronda y se hacía pero eso ya de cuenta que ya no lo pelaba y pues yo dije, no, pues resulta que la maestra confió en mí. Yo lo había hecho así muy X y la maestra confió en mí y me dijo, Rojo, es que si te prepararas más, podrías llegar muy lejos. Fíjate qué importante es cuando alguien cree en ti y ve algo en ti, Sí, incluso más que tú o que exacto. tus papás Sí. o que tus amistades. Y esa maestra, la maestra Gina, me dijo, Rojo, si tú te prepararas más, yo creo que tú tienes un talento. Porque lo hice así muy, nada más por encimita el discurso. Me dijo, si quieres te puedo pasar con 70, pero es que esto va más allá de una calificación. Y yo así como que pues me dio, pues me comprometió y me dio cosa la maestra. Entonces me empecé a preparar, gano el concurso, digo, te lo cuento rapidísimo, pero fue espectacular, o sea, fue algo increíble y yo dije, yo voy a ser conferencista. Y aparte, en un, en un ambiente bien complicado, o sea, oratoria en la prepa, como que es lo que menos quieres hacer, no exponer. O sea, como alumno dices, haces lo que sea por no pararte en el frente del salón. Claro. Y A mí me empezó a dar una adrenalina, o sea, a mí me encantaba. Y justo lo que dices, Mario, o sea, dije, o sea, yo era como que me sentía súper acá, súper pro, porque desde los 16 años yo ya sabía que iba a estudiar. O sea, desde tercer semestre de prepa, se salía el tema y yo voy a estudiar comunicación. Y todos de que, chis, ¿cómo sabes? Y yo ya sé. O sea, como que porque hablo muy bien, ¿te das cuenta? Que al final no es absolutamente todo, pero sí es algo importante y la verdad es que mi carrera me encantó y pues la ejerzo todos los días. sí, pues al final de cuentas comunicas. Exacto. De una u otra manera Y me comunicas. sirvió muchísimo. Tuve Sí. maestras buenísimas en la carrera. Este tipo de espacios, por ejemplo, un set como este que es profesional, o sea, me encantaba. O sea, no te puedo explicar en su momento contemplé dedicarme a los medios. Y luego ya, bueno, mi vida y mi carrera fueron llevando a este sueño que siempre estuvo firme, pero si volviera el tiempo atrás, volvería a estudiar comunicación o a lo mejor ya a lo que me dedico mi contenido, que de hecho estoy empezando a estudiar una segunda carrera que es la carrera de psicología, pero a lo mejor contemplaría psicología, pero la verdad es que mi carrera me gusta mucho, me Oye, gustó mucho. entonces empiezas, estudias comunicación, empiezas, porque ya sabías como para Ujú. dónde iba. Y bueno, para entrar un poquito ya como que en el tema, ¿en qué momento te das cuenta que puedes, porque al final de cuentas ahorita ayudas a la gente, acompañas? ¿En qué momento te das cuenta que puedes ayudar a alguien cuando pues eres un chavo? O sea, muchas veces dicen, pues, ¿qué experiencia puede tener un chavo, no? Como para decirme a mí qué puedo hacer. O sea, ¿en qué momento dices, voy por aquí? Me empecé a dar cuenta, Mario, que muchos conferencistas, películas, videos, te decían ese mensaje, el créetela y tú puedes y ese tipo de cosas. Y yo dije, pues vamos a ponerlo a prueba esto. O sea, y entonces
yo dije, pues si nadie se va a parar. Aparte, yo me da cuenta de eso. Alguien, te voy a inventar, las cosas muy sencillas. Alguien se quiere ofrecer para hacer y nadie, entonces era yo. O sea, como diciendo, pues si nadie lo va a hacer, yo voy. Si a mí me hubiera tocado, a lo mejor fue un tema de suerte, no sé, pero si a mí me hubiera tocado un grupo en el que Todos, entonces a lo mejor sí hubiera dicho, no, pues no es mi momento. Pero dije, incluso hasta me llegaba a sentir medio mal por el maestro o por la persona que organizaba algo. Y entonces era, yo voy, le maestro, ayudo. Sí, claro. yo le ayudo. Sí. Y entonces ya me empezó, y es eso, y yo se lo digo a mis alumnos. O sea, y no lo inventé yo, por supuesto. Esta parte de, no tienes que esperar a ser perfecto. ¿Mm? O sea, incluso ustedes mismos son testimonio de eso. O sea, Claro. un podcast no tienes que ser el mega comunicador o ser la audiencia de la vida. O sea, lo haces y en el camino y me imagino que ya se han dado Y- cuenta, si comparas el primer podcast con este número de podcast, hay un desarrollo, hay un proceso ahí. Y empiezas con el ingreso. O sea, es que procrastinar duramos, digo, en nuestra experiencia mucho tiempo. A ver, nunca va a haber un momento Exacto. exacto, es ya. Y así tuvimos que das el ejemplo, va, ya, ¿cuándo? Lunes. ¿En serio? Sí, lunes. O sea, ya, vámonos. Si bien, como bien dices, ha sido una curva de aprendizaje, hemos mejorado, creo, o no sé, pero han sido muchas Pero experiencias. aquí seguimos. Pero aquí seguimos. Y la verdad es que nos sentimos, digo, estoy comentando un poquito para confirmar lo que estás diciendo, que es que todo empezó de Inges. ¿Qué puede pasar? Claro. O sea, y muchas y platicamos antes de entrar al aire, pues, si nos ven 1, 2, 3 personas o los que nos vean, pues que les quede ese granito, esa semillita de algo o alguna experiencia que se vean reflejados, porque pues a lo mejor hay un rojo por ahí que dice, oye, pues Exacto. yo quiero a lo mejor pues hablar de Pokémones, porque a mí me gusta mucho, pero quiero hablar en frente del público y no sé cómo, pues párate, ¿verdad? Y dile a la Claro. maestra que tú menos. Entonces, es cierto, todo empieza con una decisión. Nunca es el momento exacto o específico, pero, pues bueno, es darte ¿cómo se llama? La razón en lo que estás diciendo. Sí, y me llamaba mucho la atención porque, pues, por esa cuestión de que soy pelirrojo, que me daba de niño, ni creas, así era como, me veía en el espejo y yo, ¿por qué? Porque veía fotos y así, todos, la mayoría con el cabello oscuro así, y veías así como un cerillo, como una antorcha ahí, y pues que también da material para algo de bullying, aunque la verdad fue muy leve. La verdad es que en mi escuela no sufrí, mis amigos, mi generación, mi escuela muy sana. Y, pero sí decía yo, ¿por qué me tocó ser así? Por eso que de niño como que muy tranquilo. En la prepa fue donde dije, a ver, porque de repente así, pues no conoces a nadie y de repente si tu universo de tu generación eran 50, ahora eran 600. Y entonces de repente era, a ver, pues a ver, tú el güero el pelirrojo ven para acá. Y este tipo de cositas. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a usar esto para el otro lado, o sea, a mi favor. Entonces ahí empezó el apodo y entonces así me presentaba. ¿Cómo se llaman y cómo les gusta que les llamen? Yo soy Antonio y me dicen Rojo. Y volteaban así como, bueno, hoy Rojo. Y la gente lo recordaba. Claro. Y entonces es y por supuesto que tuve influencia de mucha gente y de conferencistas. Me acuerdo en aquel tiempo Miguel Ángel Cornejo y hablaba o sea, de liderazgo y tal y era inspirador para mí. Entonces era como, bueno, pues vamos a ponerlo a prueba. Oye, y entonces desarrollas la carrera, te das cuenta que puedes ayudar a la gente. ¿Y en qué momento? ¿El máster que hiciste fue en? Fíjate, hice una maestría en humanidades en la UDEM. Como al ser profesor de ahí, pues tenías esta prestación, ¿no? de la beca del posgrado. Y luego, años después, estudié el coaching, una certificación en coaching ontológico online. Y luego me fui a Madrid en el 2024. Bueno, 2023, me gradué en el 2024. Es un máster en inteligencia emocional y desarrollo personal. Y me llamó mucho la atención. De pronto fue así como,
porque también había hecho cursos de diplomados de desarrollo humano, había leído cosas de desarrollo humano, pero este concepto me llamó mucho la atención. Es un concepto, entre comillas, nuevo, la inteligencia emocional. Entonces, bueno, nuevo, entiéndase, 30 años, ¿verdad? Pero me gusta, o sea, fue una aportación a la ciencia en este momento, bueno, en ese momento de Daniel Goleman, autores que desarrollan este concepto, y yo me da cuenta que yo era muy apasionado. Ahorita que me preguntabas, Maye, de cómo era de niño, sí era como apasionado, como también llegaba a ser berrinchudo, pero, o sea, como que, ay, o sea, esto se siente muy fuerte. O sea, sí recuerdo haber tenido esa conciencia de, o sea, tener unas ganas de llorar cañón, o tener unas ganas de gritar, o tener unas ganas de reclamar. ¿Cómo le hago con esto? O sea, ¿cómo manejo esto? Y luego vas creciendo y no lo haces tan consciente. Y había cosas que pasaban y te hacían explotar. O sea, que sabes que pues eres buena persona y tal, pero de repente hay cositas que te sacan el tapón y te vuelves loco y dices tú, o sea, no está padre cómo reaccioné a esto. ¿Cómo canalizarlo? Exacto. Y entonces, y también quería sentirme congruente con lo que yo quería transmitir y como que, o sea, en la plática bien padre y sí, a lo mejor les hice llorar o X a quien me escuchó, pero luego llegaba a mi casa y era muy grosero con mis papás, o era grosero, o ya más grande en tema de pareja, matrimonio, etcétera. Y era así como, oye, pues no está padre esto, no. Y entonces me empecé a ir claro que estuve en varias terapias y luego me empezó a meter a los libros y, y luego te empiezas a dar cuenta que sí hay un camino, que sí hay una metodología, que sí hay pasos y herramientas para poder mejorar tu inteligencia emocional, porque es eso. No es que sean malas las emociones, sino cómo las uso, cómo encontrar la función de eso. Pero muchas veces tienes que empezar con tu introspección, ¿no? O sea, Exacto. primero es conocerte, ¿no? Eso. Bien hablaste ahorita de una coherencia en cuanto a lo que dices y lo que haces. Y desgraciadamente, lo digo con todas las de la ley, lo más difícil a veces es conocerte y aceptarte como eres. Yo creo que ese primer paso, digo, tú sabrás más que nosotros, pero es uno de los pasos más importantes, el poderte reconocer y aceptar como eres, y de ahí poder, obviamente, digo, estoy hablando desde mi experiencia, no tengo ningún conocimiento más allá de lo que me ha tocado vivir, pero sí creo que, y es algo que nosotros los seres humanos, o a los hombres, o a mí, me causa a veces mucho conflicto el aceptarme, el creer, tú lo dijiste. Hay personas que creen más en ti que tú mismo. Claro, pero lo dices perfecto, Mario. El milagro ocurre cuando reconoces, se requiere un poquito de humildad para esto, cuando reconoces que, porque somos humanos y por supuesto tenemos derecho a equivocarnos, tenemos áreas de oportunidad, pero empieza por reconocer, oye, creo que puedo mejorar en esto. O sea, a lo mejor esto no me va a llevar a ningún lado, déjame ver qué se hace en estos casos. O sea, si me pongo el ejemplo de tener y pedir ayuda, ¿verdad? O sea, siempre pongo el ejemplo de tener dientes, más bien, tener emociones y un cerebro y no ir a terapia, o sea, no ir al psicólogo, no ir con un coach, es el equivalente a tener dientes y no ir al dentista. O sea, por más que te laves bien los dientes, va a haber lugares donde tu cepillo no llega. Entonces, cuando tienes esta capacidad de decir, o sea, ¿por qué lo vemos muy fácil y muy claro en el tema del dentista? Y con el tema interno nos cuesta más. Yo no sé si ustedes recuerdan, o sea, o cómo les tocaba o su entorno, pero en nuestros tiempos ir al psicólogo era como, ¿No? deja tú, era súper mega secreto. O sea, si había alguien que iba, era como, es que está yendo al psicólogo. Y ahorita, ahí va, creo que, porque hoy por hoy yo lo veo como canasta básica y que esa introspección, ese ir hacia adentro, ese autoconocimiento que te pueda decir, híjole, como que esto ya no me está sirviendo, o ya como que ya está obsoleto. Formas de pensar, formas de ver la vida, juzgar al otro, todas estas creencias limitantes que fueron llegando a nuestro cerebro de manera inconsciente y que no supimos cuestionar. Y entonces ahora es esta parte en la que, porque también
dices tú, híjole, pues, digo, sí, qué padre que tengas una identidad, pero también qué flojera ser exactamente el mismo toda la vida. Aparte, todo va cambiando. Claro. Lo que pensaste hace un mes, quizás ahorita ya no lo pienses. Exacto. O sea, esa es parte del ir evolucionando, del ir buscando el camino, y como dices ahorita, en aquel tiempo ir al psicólogo era muy... Y ahorita creo que coincido 100% contigo. Hay veces que yo voy con mi psicólogo y yo voy manejando y digo, pues ¿a qué voy si no tengo nada que platicar? No, hombre. Salen cosas. Sí. Y la verdad es que te digo, y es nada más es darte un tiempo, porque también es darte un tiempo, porque al final del día, digo, quienes hemos ido a sesiones psicológicas o algo, pues en realidad es como si estuvieras hablando con el espejo, o sea, no te van a dar una solución, porque esa la tienes tú dentro. Exacto. Pero es muy válido porque es como que verte al espejo y rebotar las cosas tú puedes decir, es que no puedo. Ok, has intentado hacerlo de otra manera. O sea, es cambiarte el chip, no es nada más ok, no puedes, está bien. Oye, ¿y cómo viste los Rayados? Pues no, o sea, es enfréntate, oye, ¿y por qué? ¿Por qué si lo ves rojo, pues a lo mejor es azul? ¿Por qué no le das la vuelta? Y te dan otro punto de vista que al final del día, yo me acuerdo, salgo y pues yo no venía a nada y ya traigo la mente en otra parte, pero muy como que desahogado. Y es parte de limpiar Pues es la como mente. vaciar la mochilita, ¿no? O sea, que traes la mochila bien pesada y llegas y en terapia sacas lo que traes, que muchas veces no se lo dices a lo mejor, por ejemplo, Mario, a mí no me preocupa con sus cosas, o los hijos, o a veces como papás tampoco sabemos qué palabras decir, entonces, digo, es muy importante pues Sí. ir a terapia para liberarte un poquito la mochila y seguir avanzando ya más ligero, o sea, sí te sirve. Y que además que genuinamente, exacto, mucho, la riqueza de la terapia es eso, que alguien te escuche. O sea, hablar y hay veces hasta que ni siquiera dijo nada el psicólogo. O sea, en mi caso con estas sesiones de coaching que yo doy, que o sea, está hablando la persona y obviamente desarrollas esta habilidad de saber escuchar porque escuchar atentamente, la gente de pronto nos cuesta o cuesta hacerlo. Y entonces cuando alguien te escucha de verdad y no te interrumpe, nada más el hecho de tú estarlo sacando ya como que tú mismo, mientras lo dices, vas conectando. Y que no te juzga tampoco. Exacto. Porque luego si lo cuentas a un amigo, una amiga, oye, nomás empieza, ay, qué exagerado. Sí. Sí. No, a mí... Así, no falta El uno más. Sí. Y también, ¿sabes qué? Bien dijiste ahorita, el escuchar. Yo voy a decir la verdad. Los audios los escucho a 2X. Los de Órale. WhatsApp. Los de WhatsApp. Hay veces que no escucho porque estás bien rápido. Claro. Y la verdad es que creo que la información pues te llega a 2X, ¿verdad? O sea, como que tenemos que ser tantito, a ver, vamos a darle la atención al mensaje que amablemente me grabaron, pero muchas veces estás... A 1000 por hora, sí. Y atendiendo una, otra y otra cosa cuando a lo mejor en realidad no estás ni aquí ni allá. Y mucha de la concientización se da también cuando tienes esa introspección. A mí me pasa mucho cuando salgo a correr, pues es un tiempo para estar yo solo, ¿no? Y estar pensando y estar formulando. Y a veces me estaba ahogando en un vaso de agua, que ni agua tenía el vaso. O sea, entonces es eso que haces ahorita, el acompañamiento, es algo muy padre. Es algo que estás implementando mucho con los chavos. ¿Cómo andas por ahí con esas? La verdad es que me encanta, tengo muy buena química con ellos, tengo mucha conexión, es una etapa que como que de alguna forma me quedé atrapado ahí, no lo sé, pero los entiendo muy bien, conecto muy bien. Ojo, esto no significa que no los haga ver, exacto, que no les haga ver otras cosas, que les solape todo, no, para nada. Pero lo que hago es como ir conectando los puntos, o sea, de lo que ellos me cuentan y entender el contexto, porque hoy en día ser adolescente es más retador que cuando ustedes y yo éramos adolescentes. Entonces, porque muchas veces sí es muy común y yo sé que no se hace en mal plan, pero pues adultos... Y hasta ser papá es más difícil. Exacto. Pero adultos que dicen, híjole, Rojo, ¿cómo le haces? Es que ahorita las generaciones están bien difíciles y ya no... Y le digo, o sea, pues bueno, porque la vida cambia y la sociedad cambia y hay fenómenos como las redes sociales que
le meten un giro muy distinto a la adolescencia hoy por hoy. Entonces como que me gusta mucho y justo les hago ver toda esa parte. O sea, a ver, jóvenes, ok, entiendo esta parte, pero eso no quita que no hagamos nuestra chamba, ¿sí? Porque es muy interesante darnos cuenta, y se los explico a ellos, y les empieza a hacer sentido. Porque lo peor que puedes hacer con un adolescente es irte al sermón. En el momento en que empiezas con un sermón, con un adolescente, y sobre todo cuando es papá, mamá, porque al final, de alguna forma yo les digo lo mismo que los papás le dicen a sus hijos, pero no soy su papá. Claro. Y no es a través de un sermón. Entonces, no, Rojo, tienes razón, gracias. Y fue lo mismo que les dijeron sus papás. Pero es interesante reflexionar cómo conforme un ser humano va creciendo, aumenta su libertad, pero va aumentando su responsabilidad. Claro. Por ejemplo, un bebé no tiene libertades, pero no tiene responsabilidades. Pero entender que conforme crece tu libertad, también crece a la par la responsabilidad. Entonces le digo a los chavos, oye, pues aguas con el hecho de que ya quieres empezar a disfrutar tu libertad, ya quieres empezar a tomar, quieres empezar a salir, quieres empezar a llegar más tarde a tu casa, lo que tú quieras, a manejar, lo que sea, tener pareja y tal, pero no quieres tomar tampoco la responsabilidad. O sea, sí quieres gozar de tu libertad, pero si algo la riegas o algo, papá, ahí qué onda. O sea, Claro. hay que tomar también la responsabilidad que vaya a la par, porque si no, no estás listo para manejar esa libertad. Si no estás capacitándote en la responsabilidad, no vas a manejar, no vas a saber manejar una libertad consciente. ¿Sí? Claro. Y entonces, ese tipo de pláticas, porque también un error que de pronto, o una trampilla ahí en la que cae mucha gente es adulta, es, él no sabe, está chavo. No, o sea, háblale bien, o sea, no me los menosprecien, o sea, yo defiendo mucho esa parte, o sea, mis chavos no me los menosprecien, o sea, papás que me dicen, es que Rojo, ¿cómo le hago para...? Háblale, o sea, dile tal cual, oye, ahorita no hay dinero, o ahorita tal, o sea, hazlo sentir que va a entender, no te adelantes y decidas por él porque piensas que está chavo y no va a entender, no, o sea, a los chavos les gusta eso, que los tomes como... Sentirse importante. claro, Sí. y que les gira y que lo van y que conscientes y tal. Y eso, por ejemplo, a mí me ayuda, a mí me sirve mucho. Cuando les hablo de tú a tú. O sea, a ver, "Ey, ¿qué onda? Pues esto no. ¿O qué esperabas? ¿Qué esto? Ok, sí, cierto. O sea, cuando les hablas así, tal cual, ¿no? Sí, y bien dices, de un papá puede ser un sermón. Eso lo tenemos bien, checado Maggie y yo, porque tenemos la fortuna de convivir con muchos chavos, los amigos de mis hijas. Y ya lo he sacado como 3, 4 veces en los episodios, pero me da mucho gusto poder ser un poco guía o un poco no hagas, vete por aquí, digo, les digo otras palabras, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que aprovechando, digo, no es la palabra, no es aprovechando, es lamentando mucho los acontecimientos que han sucedido en las semanas anteriores, accidentes de jóvenes que han perdido la vida. Es un camino en donde les dices, a ver, necesitas ser responsable de lo que haces, no nada más pues si tomas no manejas, está bien rápido, está bien fácil, si tomas no manejas. Te das cuenta que es como que el ABC, pero los chavos a veces pues se creen Superman, ¿verdad? Claro. Y entonces, muchas de esas cosas que a mí me preocupan porque mis hijas son parte de esa sociedad, digo, oye, pues de qué manera lo podemos apoyar Maya y yo, que nos vean más alivianados, más, porque bien dices, o bien te comenté, los papás de ahorita, nada que ver con mi papá y mi mamá. Para empezar, ahorita yo tengo 48, Maya tiene 46, mis papás parecían yo creo que más grandes, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Entonces, yo a mis papás los veía como... Sí. No me tienen ni que gritar, nomás con la mirada. Pero Claro. era otro tipo de educación, que lo agradezco infinitamente, pero pues ahorita yo veo a mis hijas y me dice, ¿qué? ¿Estoy guapo qué? O la chancla, ¿qué? ¿Vas a jugar chancla? ¿Me explico? O sea, Sí, es algo muy cambiado, diferente, sí, claro. muy diferente, que uno como papá tiene que verse la manera en, pues, oye, pues vamos a ser amigos, ¿no? Porque si no eres amigo, pues a quién le van a ir a contar las cosas. ¿Cómo está? Entonces, eso que haces el acompañamiento con los chavos, que dices, hablarles tal como son, como dice Maggie, pues claro que se quieren sentir, desde el momento en que le preguntan,
¿qué quieres ir a comer? Y no decir, vamos a ir a comer acá. Es que los hagas partícipes. Es como que el chavo empieza a desarrollar algo de que, oye, pues mis papás, y no quieren empezar a buscar en otras partes lo que no hay en casa. Claro, y que también les pongan ese tipo de tareas. O sea, eso que dices al final, de que, oye, ¿qué comemos? Pues pídete tú algo, mijita. Ok. Entonces ya ellos con su celular piden unas hamburguesas, unas pizzas. Ah, mira. Sí, pues. Claro, claro, claro. Y que empiece a ver esta cuestión de las consecuencias. O sea, oye, y vamos a basarnos con resultados. Trabajo mucho con jóvenes que están en prepa o en la universidad y que traen esta cuestión académica. Obviamente hay de todo, pero sí de repente se está haciendo como un porcentaje de adolescentes que estoy percibiendo como ya no creen en la universidad. Con todo esto de la inteligencia artificial y demás, como, pues, ¿para qué estudio, profe? O sea, todo me lo da ChatGPT. Y yo así como, lo que pasa es que la escuela lo que te da es esta estructura, esta línea de materias, esta información, por supuesto el tener el aprendizaje directo del Sí. maestro, las relaciones que puedes hacer, el crear vínculos, desarrollar habilidades sociales, investigar. Incluso la manera de preguntarle a Por ChatGPT. supuesto, y de hecho eso es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional te provee de herramientas para que sepas qué preguntarle a la inteligencia artificial. No está peleada una con la otra, yo creo que son complementarias, pero para saber qué preguntarle, pues me capacito yo. Pero lo que te iba a decir es, no creen ya en la escuela y como que se quieren saltar esta parte de la responsabilidad, de la estructura, de la disciplina, de cómo a nosotros, por ejemplo, nos tocó estudiar, nos tocó crecer. Ya hay un cierto porcentaje de chavos que no creen tanto eso y que ahora todo mundo resulta que tiene TDA o TDAH, que bueno, eso es un tema a lo mejor para otro momento, pero yo estoy abierto que todos, de alguna forma, todos tenemos TDA, o sea, pero eso no quita el debate, o sea, porque escucho mucho eso como justificación. Es que, profe, tengo TDA. ¿Y luego? O sea, no, pues o sea, no puedo leer porque tengo TDA. No, 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 sí puedes. Lo que pasa es que eres flojo. Y entonces te excusas en eso y de repente los papás ya no saben qué hacer. Y bueno, ok, entonces que se mete sabático, no te metes a nada. Pero eso le rompes todo a un adolescente. Cuando no hay estructura, cuando no hay una rutina, cuando no hay un programa, cuando los chavos ni siquiera saben ni qué les gusta, ni qué hacer, nada más están metidos en el teléfono o en las tablets o pantallas, lo que sea, pues claro que va a haber depresión y va a haber ansiedad y va a haber, porque no hay nada que lo sostenga. O sea. No, y como dices tú, las redes sociales también, o sea, ahorita todo el mundo pone mil cosas y eso frustra mucho a los chavos, ¿no? De que, ay, fulanito se fue de vacaciones, es que Sí, fulanito trae este carro, o sea, ya es también como una competencia claro. y hace que los chavos ahorita se frustren. Sí, yo les digo que es una trampa. Es una trampa que no caigamos ahí porque claramente pues son vidas maquilladas. Y tiene sentido, no es que la gente seamos falsos, no va por ahí. Yo creo que el problema no son las redes, sino cómo usamos las redes. Y a que al final es un fenómeno que pues, apareció y salió y que ya no creo que desaparezca o no nos va a tocar ver que desaparezca. O a lo mejor me equivoco, pero lo que te quiero decir es que en la medida en la que yo entienda que son personas, o sea, somos un personaje con las redes. Independientemente si te dedicas a hacer contenido o no. Difícilmente alguien va a subir momentos vulnerables. O difícilmente alguien va a transmitir en vivo el divorcio de sus papás. O sea, ese tipo de cosas no, o cómo se vive una depresión. Pero creo que es parte del entender que es un esquema, un elemento más del juego, de la vida ahorita. Tú sabes si lo juegas o no, aprender a usarlo, pero eso no define tu vida o no te vas a comparar con eso porque eso es un espejismo tal cual. Pero fíjate que cuando lo entiendes, ¿para qué sirve? Yo, por ejemplo, veo redes sociales, pero a mí me ayuda mucho en imaginar, en querer ser, no en las cosas fáciles, sino mira, me gusta cómo este despacho de arquitectos es esto. Ajá. Me gusta cómo se desarrollan aquí. Me gusta incluso
la manera en la que entrevista a esta persona. O sea, que Como empiezas inspiración. porque Claro. empiezas como inspiración, es muy padre. Y obviamente, pues hay de contenido a contenido, ¿verdad? Pero la herramienta como tal creo que ha venido a revolucionar impresionantemente. Habrá quien obviamente pierdo mucho tiempo en cosas de ocio. No digo que nada más veo cosas importantes, pero sí ya no estás como los niños o los chavos de que, mira, tiene un X carro y tiene estos tenis y cómo le habrá y cómo... Entonces, ahí es en donde empieza la debilidad y empiezan las cosas fáciles. Y pues nada es fácil en esta vida. O sea, llegar ahí, obtener las cosas fáciles, pues no es como que algo padre, ¿no? Y es interesante, Mario, porque cuando tú empiezas a explorar a través de preguntas por qué piensan así los chavos, empieza a salir información. Oh, está para ese carro. ¿Y por qué te llama la atención, mijito? No, pues porque se ve chido, porque como que se ve cool. Ah, ¿Y qué significa ser cool? No, pues que te veas como que tienes estilo. Entonces empiezas a sacar solitos, van saliendo. Y entonces, de acuerdo a lo que usan, o sea, lo que te van diciendo eso, como que lo registras, ¿haz de cuenta? Y luego lo sacas otra vez. Oye, pero no habías dicho que para... Ser cool. Exacto. Y como que vas construyendo. Y entonces ahí mismo también como que de repente tambalean o sale de la nada el que, no, pues es que es lo que hacen todos. O sea, de alguna forma vas Claro. llevando así como un laberinto y entonces la respuesta es que es lo que hacen todos. Algún tipo de adicción o la fiesta o cuestiones de sexualidad o tal. Y es como, o sea, para sentirme que pertenezco, pues tengo que hacer lo que tú, pero no va por ahí. Claro. ¿sí? Claro, muchas veces, y uno como papá también, hay veces que pierde el enfoque en esas cosas por andar a la carrera. Y a veces los chavos, te digo, eso nada más que les pongas tantita atención o la atención que se merecen, chavo. Sí. Pero quisiera abordar también un poquito más en este libro, Casa Emocional. Me sorprende, bueno, no me sorprende, me da mucho la atención el nombre, Casa Emocional. Una guía para construir tu casa interior. O sea, yo como arquitecto ya lo vi y dije, wow, o sea, ¿dónde están los planos? Pues aquí están. De hecho, exacto. Es una que, bueno, estoy muy... Se me sale la sonrisa tal cual porque en el mundo pues de los libros, de la escritura, de los autores, como queramos llamarlo, pues el primero es muy especial. Es como, obviamente, con sus debidas proporciones, es como los hijos. Yo no tengo Claro. hijos, pero este es mi primer hijo, digamos, en esta cuestión de los libros. Y, y estoy muy contento, estoy muy, muy contento, muy emocionado. Y ahí narro muchas cosas, pero sin hacer spoiler ni nada, al final el concepto es porque en este camino que yo iba haciendo, en esta carrera de conferencista, de maestro y tal, y empezaba el tema de las redes sociales, estoy hablando hace 15 años. O sea, empezaba este boom de los influencers y tal. Y pues ahí como que pues más o menos ahí yo estaba haciendo mis pininos y en eso me llama mi papá ingeniero civil. Me dice, mijito, pues, ya voy saliendo del doctor, traigo un tema ahí de insuficiencia renal. Voy a empezar un tratamiento de hemodiálisis y ya no puedo jalar. O sea, ya no puedo ir a la chamba como antes. Necesito que te vengas para acá. O sea, que te vengas a trabajar conmigo, que te salgas de lo tuyo para trabajar en la empresa familiar. Yo sin saber nada, Mario. O sea, yo sin saber nada de planos, nada. Yo soy comunicólogo, soy de humanidades, tal. Y bueno, no quiero hacer spoiler, simplemente es que entendí que es una gran herramienta, es una gran metáfora sobre la psicología, sobre tu casa interior, de qué está hecho, como el cuento de los tres cochinitos, que lo narro también en el libro, que como si tú haces tu casa, perdón, de paja, pues algo, o sea, el lobo, por ejemplo, representa tus miedos. Y entonces el lobo pues va a llegar y va a soplar y se va a derrumbar esa casa. Entonces te vas a sentir vulnerable. Es como no tener dónde vivir. ¿Sí? Y luego la casa de madera, hasta que finalmente llegas a un nivel en el que entiendes que tu casa emocional se construye ladrillo a ladrillo, entendiendo unos buenos planos, las estructuras, las instalaciones eléctricas para no hacer cortocircuito con cualquier cosa.
y se logró, o sea, como que, digo, ojalá y confío que la gente le va a servir y le va a gustar, pero, o sea, al menos se entiende el punto del libro. Pero es un libro con mucha investigación. Me tomó casi 3 años escribir este libro. Entre cosas de la vida que de repente dejas de escribir y lo dejas, e incluso a veces hasta dices, ¿en qué me metí? Ya mejor, ya mejor olvídalo. Pero bueno, con este compromiso y estas ganas de realmente, porque era un sueño, es un sueño que estoy cumpliendo, que tenía hace muchos años y va alineado también a mi proyecto de vida, a mi carrera. Y pues es muy inspirador. O sea, es una manera de dejarle algo al mundo, como ustedes lo hacen con este podcast, como lo hacen con sus hijas. En mi caso y las personas que han escrito un libro, es como, pues al menos el día que ya no esté aquí, pues aquí hay algo mío, ¿no? Y ahí vas dejando una huella. Eso. Una huella y como lo mencionamos siempre, quien lo lea, quien se sienta comprendido o quien se sienta en los zapatos, pues podrá tener algún consejo o algo de lo que aquí está escrito y vivido. Dices que 3 años te tardaste en escribirlo. Casi 3 años. Empecé a principios de 2024. El 24. Supongo que, digo, no es spoiler porque aquí dice que la enfermedad de su padre, la ansiedad, las pérdidas y los desafíos personales. Sí, bueno, todos tenemos una historia que contar. Yo qué les voy a contar a ustedes. Me imagino que ustedes han tenido y todas las personas que nos están viendo ahorita, si hacen un análisis y una introspección, has vivido cosas muy fuertes. Claro. Y has salido adelante algunas, otras parece que te quedaron marcado, pero yo creo que todos tenemos una historia que contar. Y sobre todo cuando eso también sirve para darle un sentido a esto. Es decir, si tú tienes un problema, voy a dejar un ejemplo. Es que no sé cómo superar la muerte de mi papá. Es un ejemplo. Pues resulta que hay libros que hablan de eso. Hay tanatólogos que han hecho libros. O es que no sé cómo procesar la infidelidad de mi pareja. Hay libros sobre eso. No sé cómo perdonar. Hay libros sobre eso. Y así te puedes ir. Entonces, cuando tú, oye, viví esto y que dices, pues es que ¿por qué viví esto? Y entonces caes en esta trampa de preguntarte por qué. Y una de las razones es porque cuando tú aterrizas esto, digamos como que organizas lo que en tu cabeza estaba horrible, lo organizas, lo plantas y lo pones como que lo acomodas y aparte se lo platicas a alguien más, pues puede servir. O sea, nunca sabemos realmente a quién estamos ayudando y no desde una cuestión desde este ego de no, es que no sabes lo que yo he vivido. No, sino, oye, yo he vivido esto, ¿te funciona? O sea, échale un ojo, piénsalo. Y la verdad es que estoy muy contento y vas conectando, lo decía Steve Jobs en este video que en una graduación de una universidad habla de cómo conectar los puntos de tu vida hacia atrás. O sea, tenía que haber vivido esto porque esto me llevó a esta crisis o ir a este psicólogo, pero eso me llevó al grupo de la iglesia que donde conocí a mi novia. ¿Me explico? Entonces, cuando tú ves tu vida de adelante para atrás, vas abrazando tu historia. Lo que en ese momento pensabas que era lo peor que te pudo haber pasado, resulta que fue algo... Exacto. O viceversa, lo que pensabas, oye, me saqué la lotería y eso hizo que entraras a malos pasos o lo que tú quieras. Entonces, realmente no... Si ahorita estás viviendo un momento complicado, un momento que no entiendes, calma. Es esta pausa, el parar y decir, ahorita a lo mejor no lo entiendo, pero tener confianza en ti y en algo más grande en el que vas a conectar los puntos en algún punto. Ahorita toca seguir caminando y confiar. O puedes parar también. Sí, pero es válido. Exacto. Pero yo lo que incito mucho es vayamos también un poquito a los libros. De repente mis alumnos o incluso amistades que me dicen, oye, Rojo, felicidades, qué padre, pero te voy a hacer bien, te voy a comprar uno, pero te voy a ser bien honesto. Es que no me gusta leer. Y yo digo, pues tampoco te gustaba la cheve, ingrato, y no le dejas de entrar. Porque al final es un gusto adquirido.
la primera vez que le diste un trago al café, a una cerveza, a un tequila o que probaste algún cigarro o algo, pues No sabías no que te te gustó, pero le terqueaste. Pasa algo y con todo. La lectura es parecida. Terquéale un poquito y vas a ver cómo. Y la verdad es que, pues bueno, mi estilo puede gustar, puede no tanto gustar, pero te va. La intención es que eso es. La intención es que sea una lectura que digas, como una serie de Netflix, que un capítulo más. Y entonces, y de repente, achis, ya llevo 6 capítulos y no me cansa. O sea, es un libro muy digerible y con cosas, con herramientas que no es como que, ya lo leí, ya no. No, no, no. Que lo tengas ahí para, exacto, y retomarlo en otros momentos. Ahí apuntar, subrayarle cosas Exacto, claro. importantes. Sí, sí, sí. Porque al final del día es una... Y como platicaba hace ratito, generalmente cuando tomamos un libro, por ejemplo, en este caso que habla de lo emocional, generalmente lo tomamos cuando crees que tienes, o sea, que necesitas algo, ¿no? Entonces dices, Ajá. emocional, a ver, vamos a ver. Entonces empiezas a apuntar cosas y como te decía hace rato, puedes agarrarlo 3 años después, neta pensaba eso. Neta me podía agobiar el no ir a X parte, porque bien dices tú, volteas atrás y quizás ese vasote que te está ahogando ahí, ahorita no sea ni un vasito porque vas experimentando cosas nuevas, vas creciendo, vas adquiriendo nuevos skills, como dicen, Claro. y vas resolviendo las cosas de otra manera. Y a mí me gusta mucho que estés enfocado así más a los chavos, digo, por las conferencias que das, pero sé que das conferencias también En en empresas, claro, adultos. y más porque nosotros vemos en la juventud que hay ahorita mucho potencial. O sea, no sé si por la cuestión de que nuestras hijas tienen esa edad, pero creo que antes, hasta incluso en nuestra época, faltaba quizás mucha atención también a los chavos, como que era más, pues hay como vayas creciendo. Y ahorita el guiarlos, el que tengan a alguien, pues buena onda, así como tú que te pregunten, pues ya es como que un halago para ti el poder darles una guía y más por este libro que bien dices, a veces se complica leer porque uno cree que es, no, qué flojera, que es una novela de esas de las de la Inquisición, pero está padre que los chavos y que vaya dirigido a gente que en ese momento puede entender muchas cosas de lo que está pasando, ¿no? Yo le llamo, y así lo redacto en las primeras páginas, este libro va dirigido a jóvenes de 15 a 99 años. Porque al final ser joven implica una forma de ver la vida, una forma de ser. Conozco jóvenes de 80, 85 años que se siguen sorprendiendo, siguen teniendo proyectos. Oye, Rojo, hay que hacer esto. Y fíjate que la otra vez fui a tal lugar, ¿qué opinas? Y vamos a hacer algo igual. Y conozco ancianos de 16 que todo les da flojera, que no le encuentran sentido a nada. Y pues ya se cuenta como si estuvieran listos para Y que irse. ven la vida pasar y Eso. son espectadores nada más. Exacto. Entonces yo creo que ser joven es una cuestión de actitud, de forma de ser, de esta capacidad de asombro, de seguir hacia adelante, de reflexionar, de tener hobbies. O sea, es padrísimo eso. Por eso me encanta trabajar. Deja tú una etapa con ese perfil, o sea, con adolescentes de alma, con jóvenes de alma. Y a lo mejor suena muy romántico, pero la verdad es que me llena mucho de vida. Yo tengo 39 años y justo cuando conocí a Barbie les decía a los chavos, nada más no lo hago, no lo suelo hacer. Y yo les digo, en qué padre estar aquí. Me tocó dar una plática en un retiro. Y les digo, qué padre estar aquí, me encanta esto, yo lo hice muchos años en mi vida. ¿Cuántos años creen que tengo? Se me ocurrió en ese momento preguntar. Unos 25. Y yo, Conchita hermosa, gracias. O sea, salí bien elevado, pero Pues es cuestión de actitud. claro, y que me mantengo cerca de ellos. A ver, claramente no tengo 25, pero... Y que es un tema, no es de vanidad. La verdad me encanta cumplir años. Me encanta cumplir años y me gusta decir mi edad. Pero yo creo que me siento mucho más joven
y no es que esté viejo para nada, pero es por como esta energía que tienen los chavos. Y esas Pero, ganas. pero Exacto. también es la facilidad de que te sientas que uno de 40 y te sientes de 40. Claro, por supuesto. O sea, es ese aprendizaje que, porque al final del día, esa experiencia, ese aprendizaje, lo que te hace, voy a decir una palabra, pero no sé si se acuerda, bajar al nivel de ellos o Claro, experimentar sí, con sí. ellos, como cuando experimentas con un adolescente de 99 años. O sea, Exacto. Sí, pero está tener bien, esa ¿no? facilidad Claro. de emparejarte a esa edad, digo, y te lo decía antes de empezar, pues estás aquí porque Barbie llegó muy emocionada de ese retiro a contarnos y creemos que esa plática marcó a todo ese grupo, porque, digo, siempre nos cuentan qué hacen, pero este retiro yo sé que fue especial y ellos, pues les dejaste como algo muy marcado en ellos. Entonces, qué padre que pudieron conectar así contigo y que también el libro, siento yo que es una herramienta para nosotros como papás, porque pues muchas veces somos papás y se nos olvida, pues cómo poder conectar con ellos sin que digan, ay, qué aburrida es mi mamá, o ay, sí, está bueno, y no te escuchan. Entonces, oye, si pudieron escucharte a ti, pues también me pueden escuchar a mí, pero tengo que saber cómo. Entonces, Claro. Buscar las herramientas de cómo. Exacto. Yo les digo rapidísimo, cuando me toca dirigirme a grupos adultos, a empresas y tal, y les digo, oigan, vamos a echarle más creatividad porque la típica, cuando Navidad, por ejemplo, esa es típica Navidad, que va llegando tu sobrino y de que tiene 17, 18 años. Oye, ¿la novia? ¿Es en serio? O sea, esa la tiraste el año pasado y hace 3, y hace 4, hace 6. O sea, ¿por qué no le cambias a, oye, qué padre camiseta o qué padres tenis? Y, están muy de moda ahorita, sí, tía, no sé qué. O sea, No queramos ser las tías caer bien porque no exacto. caemos bien. Claro, exacto. O sea, cambiar algo diferente. Oye, no sé, ¿qué serie estás viendo ahorita? Ah, escuché que... Y no tienes ni que saber, deja que ellos hablen, ¿sí? Para conectar con los chavos hay que ser creativos también. Claro. Es correcto. Y es parte de la chamba que tiene uno como papá y como adulto responsable de al menos lo que te rodea. Yo siempre he pensado que somos responsables a cierta manera de nuestro entorno, de poder ayudar, de ser coherentes con lo que hacemos y decimos, porque pues nos están viendo siempre y uno cree que no, pero los chavos siempre Por están. supuesto. Y Siempre que, están y que viendo. todo lo que, pues a lo que hoy eres y haces, pues también viene de la formación que tuviste en tu casa, en tu familia. Pues estoy segura que tus papás hicieron un buen trabajo, que tu hermana fue una buena compañera. Y pues bueno, antes de terminar, te quiero leer un mensajito que tengo para ti. Bueno, 2. Dice, hijo, le doy gracias a Dios por la oportunidad de vida que me regala para ver y gozarme de la felicidad de ver la realización de tus sueños y proyectos. Sigue así, adelante y con toda tu energía. Dios te siga bendiciendo en todos tus logros. Dios contigo siempre, tu mami. Peanut, hoy quiero decirte lo orgullosa que estoy de ti. Has demostrado que con fe, esfuerzo y determinación se pueden cumplir sueños. Admiro la entrega y corazón que pones a cada proyecto y la manera en la que inspiras a jóvenes a luchar por sus sueños. Sigue volando alto, ya sabes que estaré a tu lado. Te quiero mucho, Chucho, tu hermana Ale. Pues ya bueno. entendí por qué andaban un poquito misteriosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, queríamos pues un pequeño caricia al corazón de repente de escuchar. Digo, seguramente pues te lo dicen mucho cuánto te quieren y tú a ellas, pero pues bueno, que se quede aquí grabado ese orgullo que tiene tu mamá, tu hermana y esa admiración que tienen por ti y de verte realizar tus sueños. Muchas gracias. Gracias a los dos. Sí, está dedicado a ellas, por supuesto. El libro lo dedico, está en la primera hoja, segunda hoja. La dedicatoria es una página muy especial para los autores y es, bueno, a Dios, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, mis amigos, mis alumnos, mis maestros, todas aquellas personas con las que he compartido el salón de clases y a todos los jóvenes que queramos construir una casa emocional sólida, armónica, que estés en paz. Gracias, de verdad, espero que puedan disfrutar el libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Está en Amazon. La verdad es que ahí no hay pierde. Llega a cualquier parte del mundo. Ya más adelante sabremos si logro meterlo a algún otro lado, pero
pero también lo voy a estar llevando a mis conferencias, a mis talleres, si alguien quiere explorar mi contenido presencial. Y ahí me puedo, oye, Rojo, tráete unos libros. Encantado. O sea, yo tengo libros, al ser autor, tienes obviamente derecho y un acceso y un precio más accesible ahí mismo en Amazon. Y entonces yo tengo libros, como también los puedes encontrar. Este podcast, por ejemplo, que lo ven en muchos lugares, en cualquier parte del mundo prácticamente, te metes, buscas Casa Emocional o buscas mi título, vaya, mi autor, Antonio Rojo Salazar, y te sale el libro. ¿Y en redes sociales cómo te pueden encontrar? Como Rojo Salazar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, mi página web www.rojosalazar.com y en YouTube, Rojo Salazar. Bueno, pues antes de despedirnos, te tenemos un obsequio, un recuerdito que May es la encargada de hacer todo eso. Es una taza, no sé si tomas café o té. Fíjate Bueno, que soy de té, soy más de té bueno, un té. últimamente. Y si no, pues agua. Claro. Y a las últimas, pues refresco. Y si no hay de Y si no, recuerdo cerveza. nomás, Y si no- de adorno y si no, nada va a más. poner los lápices. Dice, en honor a, porque el mejor homenaje se hace en vida, a esa vida joven que tienes ahorita, que ha sabido canalizar ahorita todo ese sueño de aquel niño que quería estar ahí arriba. Que ahora te toca estar arriba y estar dando esa información, toda esa esperanza a jóvenes, niños y adultos de 99 años y jóvenes de 15. Y bueno, pues dice Rojo, porque pues, te gusta más que te digan Rojo que... Sí, me que encanta. otra cosa. Dice Rojo, gracias por inspirar a tantas personas a vivir con más conciencia y propósito. Qué bárbaros. mensaje. Muchísimas gracias, oigan. Para nosotros es muy... Es un honor. Es un honor, como dice, como todos los invitados que han estado con nosotros. Este es el episodio 7:58. 57, 58 por ahí. Wow. Ya tenemos un poquito más de un año. Y la verdad es que nos enorgullece mucho que venga gente, que podamos dejar un granito, una semillita ahí sembrada y que si alguien ve este episodio, necesita ayuda, lo pueden contactar, quiere crecer un poquito más. Pues aquí está su libro, lo encuentran en Amazon, lo encuentran en sus conferencias. Y pues bueno, pues nomás agradecerte, Maye. Nada, igual agradecerte, aceptar la invitación. Gracias a los chavos de Heads que por ellos estás hoy aquí. Y pues bueno, a todas las personas que nos hacen favor de vernos, que compartan este video porque estoy segura que hay muchas personas que pueden necesitarlo y que a veces no nada más porque estés pasando un problema o una situación, que lo leas porque pues es una herramienta para tu vida, ¿no? De crecimiento Así es. espiritual. ¿Algo que desees agregar, Rojo? Pues nada más que seguimos en esto y también si alguien quiere explorar alguna sesión personalizada de coaching, o sea, al final es unir esfuerzos, el conectar. Gracias de verdad por su invitación y espero disfruten el libro. Un abrazo a todos. Bueno, gracias. Pues nos despedimos de este episodio. Nos vemos en el siguiente.